Bueno, vamos a arrancar. Bueno, la clase pasada vimos ecuaciones diferenciales. Bueno, si alguien no estuvo, hicimos la evolución de los parciales. Y después de la otra parte de la clase, después de ver los parciales, lo que estuvimos viendo es un poco de qué trataban las ecuaciones diferenciales. Vimos para qué sirven, cómo con ecuaciones diferenciales podemos describir ciertos fenómenos físicos, ¿no? Ciertos modelos matemáticos mucho más dinámicos, buenas, donde aparecen básicamente las derivadas, que eran las tasas de cambio. Cuestión que, ahora que vamos avanzando en la matemática, las ecuaciones diferenciales nos permiten entender un poco cómo a veces encontramos las expresiones matemáticas vinculadas a tal o cual proceso o fenómeno físico, ¿no? Uno hace un estudio, toma datos, y por ejemplo puede encontrar una relación entre la tasa de cambio y las variables que maneja. Si uno encuentra una relación con la tasa de cambio, lo que tiene es una relación con la derivada. Por ejemplo, habíamos visto el modelo poblacional por Malthus, que decía que, bueno, podemos ponerlo en las letras que nos convienen, la tasa de cambio de una población iba a ser directamente proporcional a la misma población. En función del tiempo, ¿no? Acá poníamos solo las letras, pero podíamos decir, bueno, P en función del tiempo, P en función del tiempo. Este modelo lo podíamos resolver con el método que trabajamos la clase pasada, nuestro primer método de ecuaciones diferenciales, ¿no? Recapitulando, clasificación. Vimos cómo clasificarlas primero si eran ordinarias o en parciales, es decir, por el tipo, por el orden, si eran de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Esto era la máxima derivada que aparecía en nuestra ecuación. Vamos a estar trabajando esta clase como la anterior, todavía con derivadas de primer orden. Y después para la clase que viene empezaremos a analizar algunas derivadas de segundo orden y de orden superior. Y después también definimos por linealidad, si eran lineales o no lineales. También hablamos de que en una ecuación diferencial hay distintos tipos de soluciones, ¿no? Porque al ser incógnita una función, ¿no? Una y que estoy buscando, a partir de lo que conozco de la derivada, en este caso P, fíjense, una función P por una constante me da la tasa de cambio de P. Entonces yo lo que quiero averiguar era cómo era P. Esto era un exponencial cuando lo desarrollábamos, ¿no? Por variables separables. Pero íbamos a tener soluciones generales, donde iba a aparecer una constante de integración, ¿no? Como los métodos que tenemos para pasar de la derivada a la función original involucran integrales, aparecía una constante de integración, ¿no? Como cualquier integral indefinida, que iba a dar una solución general, es decir, íbamos a tener una familia de funciones. Después podíamos tener un problema del valor inicial, PDI, que determinara con un dato dentro de esa familia de soluciones generales una solución en particular. Y esas eran las soluciones particulares. Y después iban a haber otro tipo de soluciones, singulares, triviales, que iban a ser soluciones que verifican a nuestra ecuación diferencial, pero no parten de la solución general. No siempre vamos a tener soluciones triviales, soluciones singulares, pero muchas veces sí. Muchas veces no hay una sola formato de familia de funciones que cumple con una u otra ecuación diferencial. Muchas veces para el valor de la función igual a 0, por ejemplo, o algunos casos más sencillitos se puede cumplir una cierta ecuación diferencial. Después vimos lo que era evaluar, saber si una solución era tal de una ecuación diferencial. Esto era muy sencillo, ¿no? Cuando evaluábamos, lo que teníamos que hacer era buscar nuestra función. Me dicen, bueno, esta función y tal cosa, y de f de x, es solución de tal ecuación diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivar esa función y para tener su derivada, reemplazarla en la expresión de la ecuación diferencial y ver si llegamos a una contradicción o a un enunciado verdadero. Como cualquier caso de
análisis 1, análisis 2, cuando arrancábamos con funciones y queríamos saber si un punto pertenecía a una función, ¿qué hacíamos? Evaluábamos el punto de la función y si me quedaba algo verdadero, el punto pertenecía a la función, a la figura en cuestión, y si no me daba una contradicción es que el punto no pertenecía. Bueno, esto va a ser igual, pero reemplazando con funciones y sus derivadas. Otra cosa más particular que hicimos también, que estaba en las diapositivas, era buscar a partir de una función la ecuación diferencial asociada. La ecuación diferencial asociada era estos casos donde teníamos una función que dependía de una constante igual a de e a la x, por ejemplo, más b de e a la x. Y lo que teníamos que tratar de hacer era juntar estas, eliminar estas constantes de integración y generar nosotros una ecuación diferencial, pero a partir de una función, ¿no? Tenemos una función, no sé, ahora hacemos un ejemplito, ¿no? Pero igual tal cosa, entonces nosotros íbamos a buscar primera derivada, segunda derivada, que necesitáramos, y armar una expresión que vincule la derivada primera, o la derivada segunda, o la derivada de orden n con la función original. Y por último, sí habíamos visto ya lo que sería el primer método de resolución. Métodos de resolución, vimos el primero de todos, que es variables separables. Como el nombre dice, tenemos que separar las variables para que de un lado de la igualdad me quede todo dependiendo de x, del otro lado me quede todo dependiendo de y, o en el caso de que fuera p y t, todo dependiendo de p, todo dependiendo de t, y para cada lado distribuíamos el diferencial correspondiente, integrábamos miembro a miembro y resolvíamos de forma relativamente sencilla una ecuación diferencial, variables separables. Bueno, va a haber otros métodos que vamos a ir trabajando para lo que serían, ¿no?, todos los métodos de primer orden, que son los primeros que vamos a trabajar, variables separables. También tenemos un método para resolver lo que se llaman ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a tener casos que no son exactas, pero son reducibles a exactas. Vamos a tener ecuaciones del tipo homogéneas, que vamos a ver qué son. Y también la resolución para cualquier tipo de ecuación de primer orden lineal. Después vamos a pasar a las de segundo orden y vamos a ver sistemas de ecuaciones diferenciales, algunas cosas un poco más complicadas, métodos de resolución que implican la transformada de Laplace, eso sería ya lo último, lo que vamos a ver de la cruzada. Y no mucho más, hay algunas aplicaciones, bueno, por ejemplo, buscar la familia de curvas ortogonales a otra familia, ¿no? Es decir, curvas que sean perpendiculares para todos sus puntos entre una curva y la otra, que eso también ahora lo repasaremos. Y bueno, hasta acá habíamos llegado. Vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a hacer algún ejercicio para recordar lo que vimos, sobre todo si alguien no estuvo. Habíamos copiado en el pizarrón algunos ejercicios, no me acuerdo si eran 7 u 8. 8, ¿no? Bueno, habíamos corregido un par. ¿Hay alguno que hayan revisado, que me quieran preguntar, que quieran que hagamos ahora? Alguno de los últimos que había que factorizar, no me acuerdo si el 7 o el 8 o alguno de esos lo corregimos. ¿Cuáles habíamos corregido la clase pasada? El 1, el 2 y el 3. Ah, bueno, vamos a hacer algunos de los últimos que había que factorizar. Y de paso recordamos el método de variables separables. Profe, Yes. todo eso que aparece en métodos estaba explícito en las ecuaciones que nos diste la vez pasada. No, nosotros llegamos hasta acá. Claro, porque dijiste, vimos todo esto y nos... No, todo lo que vamos a ver. Ah, ok. Vimos todo esto hasta acá. Ah, perfecto. Todo esto que surge acá en la clase de hoy y la que viene. Ah, Tranqui. No vimos un solo método. Hoy vamos, claro. Ahora que entendimos mejor la onda de las ecuaciones diferenciales, vamos a ir viendo otros métodos cuando las variables separables no alcanzan. Bueno, las variables separables era un método que iba a excelencia cuando yo tenía producto cociente de funciones. Bueno, porque si tengo un producto o cociente, ¿no?, de funciones que dependan de x y que dependan de y, teníamos la posibilidad de ir pasando la que multiplicaba dividiendo, la que dividía multiplicando, ir moviendo las cosas para que me quede una con x y otra con y. Cuando tenemos términos separados por más y menos, este es un caso en el que en general no vamos a poder resolver por variables separables porque va a ser, imposible, ¿no?, dejar todo lo de x separado de todo lo de y. A menos que sea un caso que podamos factorizarlo.
como es este de aquí. Yo tengo, bueno, acá me faltó el prima, ¿no? Esa era la derivada. Tengo esta ecuación diferencial que parecería no ser posible para variables separables, ¿no? Si yo descompongo el diferencial de y sobre el diferencial de x, yo tendría que tener todo lo de y, todo lo de x de un lado, y fíjense que tengo términos que dependen de x y de y. Ahora, si estamos atentos, nos podemos dar cuenta que en esos términos que tenemos a la izquierda podemos factorizar. Todos los términos tienen la variable y, entonces podemos sacar a la y de factor común y nos termina quedando x cuarta más x más 1. Y fíjense que al factorizar tengo el producto de una función que depende de y una función que depende de x cuarta más x más 1. Ahora que factorizamos y tenemos un producto de funciones, una de x y una de y, ya estamos en el formato que necesitábamos para resolver mediante variables separables. Vamos a pasar el diferencial de x para el otro lado y la y para el otro, para que nos quede x cuarta más x más 1 por el diferencial de x, y del otro lado nos quede 1 dividido y por el diferencial de y. Y al pasarla y dividiendo, ahí tenemos de un lado todo en x, del otro lado todo en y, cada lado con su diferencial, por lo cual ahora ya podemos utilizar el método que consistía en integrar, ¿no?, miembro a miembro. Acá habíamos hablado que las soluciones generales las podemos escribir como cualquier ecuación de forma implícita o explícita. Muchas veces la forma explícita es un poco incómoda, entonces si podemos escribirlo de forma explícita de manera sencilla, lo hacemos, pero si no, la vamos a poder dejar en su forma implícita, o sea, muy difícil separar la x de esta y. Entonces vamos a buscar la integral de cada expresión. Fíjense que como tiene el diferencial de x, esta se va a integrar en x, como tiene el diferencial de y, esta se va a integrar en y. Entonces vamos a tener, bueno, el logaritmo natural de y, ¿no? De 1 sobre y. Y después por el otro lado tenemos x a la cuarta, que esto nos va a quedar x a la quinta sobre 5, más x al cuadrado sobre 2, más x. Acá se agregaría una constante c a cada lado. Lo que habíamos dicho es que el primer ejemplo de la clase pasada habíamos puesto más C1 de un lado y más C2 del otro, pero como C1 y C2 son números reales, yo podría hacer C2 menos C1 y llamarlo C3. Entonces, para no hacer esto y ahorrarnos este paso, directamente vamos a agregar la constante de integración en un solo lado, ¿no? Porque si yo agrego acá no el C2, podríamos juntarlo y C1 menos C2 llamarlo C3. Así que al final no es necesario agregar la constante de integración en los dos lados cuando integremos miembro a miembro, porque tener dos constantes de integración numéricas, si son solamente numéricas, es lo mismo que tener una sola, porque las podemos juntar. Diferente sería el caso de que no las pudiéramos sumar, que una multiplicara al logaritmo de y que la otra se sumara. Ahí sería diferente, ¿no? Pero si tenemos dos constantes que se suman, bueno, las juntamos entre sí. Bueno, esta es fácil de despejar, ¿no? Porque tenemos el logaritmo natural de y, por lo cual si elevamos todo a la e, se va por simplificar. El marcador no dura mucho. Y nos va a terminar quedando entonces el módulo de y, que acá también vamos a ver que con la constante de integración esto se va a poder despejar fácil. Entonces vamos a tener e elevado a la x quinta sobre 5 más x cuadrado más 2 más x. Y en vez de poner más C1, para reducir a la mínima expresión esa constante numérica C, vamos a usar la propiedad de potencias de igual base, ¿no? Es decir, en vez de escribir más C1, voy a decir, bueno, esto va a ser por E a la C1. Porque si multiplico potencias de igual base, se suman los exponentes, entonces tendría que ser x quinta sobre 5, x cuadrado sobre 2, x más C1. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque ahora podemos llamar E, que es un número, 2,7 y pico, elevado a la C1, lo podemos llamar C2. Y entonces lo sacamos, esa constante, del exponente, para que nos quede de una manera más cómoda. Decimos, bueno, C2 por e a la x quinta sobre 5 más x cuadrado sobre 2 más x igual al módulo de y. El módulo lo despejamos con signo más y menos, pero acá otra vez, más menos c, en realidad c es un número real. Yo no dije que C2 tiene que ser positivo. Entonces, más menos C2
lo podríamos llamar C3. O C, como esta va a ser nuestra última constante de integración, en general, para que quede más prolijo, lo vamos llamando C1, C2, C3, C4, etc. Y cuando llegamos a la final, que vemos que terminamos, ahí ya la llamamos C, a secas, ¿no? Y queda un poco más prolijo. O D, o la letra que más le gusta. Entonces tenemos C por E a la X quinta sobre 5 más X cuadrado sobre 2 más X es igual a Y. Y acá tenemos nuestra hermosa solución general de la ecuación diferencial. Vamos a obtener una particular a partir de un problema de valor inicial. Esto significa que tenemos algún dato, ¿no? Normalmente las ecuaciones diferenciales las planteamos en base a datos. Los tomamos sobre algún fenómeno que desconocemos y justamente lo que queremos hacer es averiguar cómo es el comportamiento de ciertos fenómenos, qué función cumple, ¿no? Acá la población encontró el matemático, ¿cómo se llama? Malthus, que la población, la tasa de cambio de la población era constante a la población, pero de ahí a llegar a la exponencial que describía cómo aumentaba una población, había que resolver una ecuación diferencial. Entonces, en general, casi siempre tenemos datos, porque estábamos consiguiendo esta relación de la tasa de cambio con el resto de las variables a partir de datos. Entonces, lo que vamos a hacer, supongamos que esta ecuación viene acompañada con un problema de valor inicial, que básicamente es alguna relación. Por ejemplo, cuando la X valga 0, la Y vale menos 2. Y esto otra vez, es como volver a análisis 1, análisis 2, cuando decimos, bueno, tenemos una constante dentro de la función, ¿cómo conseguimos la constante? A partir de un dato que tenemos. Reemplazamos a la X por 0 y a la Y por menos 2 en nuestra expresión original y vamos a tener la solución particular pudiendo calcular este valor C. Nos queda C por E elevado a la 0 a la quinta sobre 5 más 0 al cuadrado. Bueno, lo pongo todo para el que esté más perdido, ¿no? 0 al cuadrado sobre 2 más 0, nos va a terminar quedando todo 0. Esto es igual a menos 2. Todo esto es 0. Elevado a la 0 me termina quedando 1. Entonces me queda C por 1 igual a menos 2, es decir que C vale menos 2. Como C vale menos 2, ahí podemos decir que menos 2 a la X quinta sobre 5 más X cuadrado sobre 2 más X igual a Y. Esta va a ser solución particular asociada a mi problema de valor inicial, ¿no? Una solución particular que verifica esto. Yo podría haber inventado cualquier otra condición entre X y Y. Muchas funciones diferenciales pasan por todos los puntos del plano, en R2, ¿no? O en el PAD, en R3, etc. Entonces, casi siempre vamos a poder buscar problemas de valor inicial a cualquier número. Algunos casos estarán prohibidos, habrá funciones que tendrán valores que estén totalmente prohibidos. En este caso, fíjense que la X, como aparece de arriba en el exponente, puede valer cualquier cosa, que la podemos evaluar y no nos trae ningún problema. De hecho, venía del logaritmo, del módulo. Entonces, fíjense que en nuestro problema original no hay ninguna restricción. Más adelante veremos algunas ecuaciones diferenciales que sí tengan una u otra restricción. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poco en esto. Bueno, habíamos tratado el problema el modelo de poblaciones. Hay otros modelos también que salen de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ustedes en física aprenden, ¿no? En física 1, MRU, MRV, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué particularidad había en MRV? ¿Qué pasa en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que variaba la aceleración. Había una aceleración. ¿Cómo era la aceleración? La deriva del tiempo y la velocidad. Sí, pero ahí llegamos a eso. Pero más elemental todavía, a diferencia de MRU, hay una aceleración. ¿Y cómo es la aceleración en esos casos? ¿Cuál es la tasa de cambio de la velocidad respecto al tiempo? Claro, pero en un caso de MRV, esa aceleración en particular, ¿cómo es? Constante, muy bien. Entonces fíjense que yo podría definir un caso de MRV con una ecuación diferencial. Yo sé que X en función del tiempo es la posición. La derivada primera, ¿qué es? Posición en función del tiempo, velocidad. Y la segunda derivada, por ahí lo habían mencionado,
función del tiempo, ahí la aceleración. Pero en un caso específico, esto en realidad pasa siempre en casos de movimiento rectilíneo donde la aceleración fuera variable, también va a pasar que la segunda derivada es la aceleración. Pero la particularidad de MRV es que podemos decir que la segunda derivada es constante, ¿no? Vamos a decir ese valor A de la aceleración, ¿no? Una constante A perteneciente a los grandes. Un número. Entonces, fíjense que podemos escribir una ecuación diferencial muy concreta que caracteriza a los movimientos de MRV. Y fíjense ahora si nosotros quisiéramos utilizar el mismo proceso de variables separables, aunque estuviera en segundo orden, nosotros podríamos integrar miembro a miembro. Fíjense lo que pasa si integramos miembro a miembro. Bueno, pasamos el diferencial de t para el otro lado, ¿no? Obviamente. Nos va a quedar la integral de una derivada segunda, nos va a quedar la derivada primera, ¿no? La integral es la inversa de la derivada. Ahora, del otro lado, cuando integremos en relación a t, ¿no? Esto siempre es en función del tiempo, nos va a terminar quedando la integral de a en relación a t, es decir, a por t más una constante de integración, llamémosla p. Y si queremos volver a hacer lo mismo, ¿no? Volver a integrar miembro a miembro para obtener la posición para una ecuación diferencial que me dice la derivada de segundo orden es constante, fíjense lo que pasa. Si yo ahora integro nuevamente miembro a miembro, me va a terminar quedando la posición en función del tiempo y vamos a tener a por t, a es constante, t integrado va a ser t cuadrado sobre 2, p integrado va a ser p por t y va a aparecer una nueva constante de integración. ¿Les suena la fórmula? ¿Qué sería esa fórmula? Olvídense del a, b y c, ¿no? Acá lo dedujimos de la ecuación diferencial. Pero t cuadrado sobre 2 en un término, t en el otro. Una cuadrática, pero en la ecuación horaria de la posición, justamente. Nosotros lo veíamos con a para aceleración, particularmente este c, así como cuando vimos la ecuación diferencial para la población, descubríamos que el c era la población inicial. Lo que va a ocurrir cuando reemplacemos con distintos datos es que nos vamos a enterar que c es la posición inicial, y cuando sigamos reemplazando, vamos a descubrir que b era la velocidad inicial. Entonces ahí, cambiando b y c por los valores de posición y velocidad, tenemos la fórmula de la ecuación horaria de la posición en función del tiempo, ¿no? Bueno, también otro modelo matemático interesante para pensarlo con ecuaciones diferenciales es la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton, bueno, se llama ley de enfriamiento, pero me va a servir también para calcular cómo se calientan ciertas cosas. ¿Qué es lo que encuentra Newton? Bueno, si nosotros tenemos un objeto que dejamos en un ambiente con temperatura constante, ¿no? Con una temperatura ambiente que se mantiene constante, la temperatura de ese objeto va cambiando y va a ir yendo a convertirse a la temperatura ambiente, ¿no? Yo le pongo un tecito que está a, no sé, 50 grados, supongamos que acá hay una temperatura ambiente de 22, 23, no sé, entonces ese té de 50 grados va a ir perdiendo temperatura. Si yo traigo algo muy frío, ¿no? Algo que está a 10 grados y el ambiente ahí a 20 grados, la temperatura va a subir. Entonces, bueno, lo que encontré Newton es una relación entre la tasa de cambio de la temperatura en función del tiempo. Bueno, acá son 2 T, así que vamos a hacer una T chiquita y una T grande. Que la tasa de cambio de la temperatura también tenía una constante, ¿no? Iba a ser una cierta constante por la diferencia de la temperatura ambiente con la temperatura de nuestro objeto, lo que fuera que querramos pensar, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta relación también se puede buscar por variables separables la ecuación que me dice cómo cambia la temperatura de un cierto cuerpo a partir del tiempo, ¿no? Siendo la temperatura de A un número real, ¿no? Así como antes acá hablábamos de A que era constante, ¿no? Tanto K
como la temperatura ambiente van a ser constantes las dos. Lo que va a variar acá son el T de temperatura y el T de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos hacer lo mismo. Vamos a decir, bueno, diferencial T. Ya tenemos la constante T. Fíjense que nos aparece una función de T. Nos aparece esta constante K. Podríamos dejar K de este lado. Bueno, lo volvemos a copiar. Para abreviar, en vez de poner T de T todo el tiempo, ¿no? Podríamos decir la T grande ya temperatura. Entonces, hacemos variables separables, pasamos el diferencial de tiempo con la constante K, pasamos con el diferencial de temperatura dividiendo, temperatura ambiente menos T. Otra vez, integramos miembro a miembro. Nos queda la integral de 1 sobre una constante menos la variable, ¿no? Si esto nos complica pensarlo en T, ¿no? Si yo quiero pensar la integral de algo que sea K menos X, cuando queríamos resolver esta integral usábamos una sustitución donde decíamos, bueno, K menos X lo llamamos U. Y cuando derivábamos miembro a miembro, quedaba que el diferencial de U iba a ser menos el diferencial de X. El valor K, al derivar, como es un número real, desaparece en la derivada. Entonces, cuando hacíamos sustitución, si yo quiero hacer la integral de 1 sobre un número real menos X, lo que nos iba a terminar quedando es la integral de menos 1 sobre U. Es decir, el logaritmo natural, pero con un menos adelante, ¿no? Por el menos que tiene la variable. Porque esta constante, al derivarla en la sustitución, desaparece. Hay que recordarla, ¿no? Para no olvidarla después de la fórmula original, ¿no? Entonces, moraleja que me va a terminar quedando el logaritmo natural de la temperatura ambiente menos la temperatura negativo por este menos que sale para afuera. Y del otro lado vamos a tener K por el tiempo más una constante seguro también. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir armándolo tratando de despejar T, que no es tan difícil. Esto sería ya una solución implícita. Vamos a ver si podemos poner la temperatura de forma explícita. Vamos a pasar el menos para el otro lado. Primera cosa, me quedará menos K por T menos C, pero de vuelta, ¿no? Menos C también lo podría llamar más C2 en realidad, ¿no? No es necesario poner el signo menos. También podría quedarse como más C2 y listo. Por ahora lo dejamos así que después lo cambiamos en otro paso, pero da igual. Y para despejar el logaritmo, otra vez, elevamos todo a la e, ¿no? Y muy importante para este tema, por supuesto, ecuaciones exponenciales, cuestiones de logaritmos. Después, bueno, integración, pero en relación a todo lo que veníamos integrando en el primer parcial, esto viene a ser integración más easy. Entonces, bueno, nos termina quedando la temperatura ambiente menos la temperatura va a ser igual a E a la menos K, y de vuelta, puedo escribir esto por E a la menos C1. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, paso acá para los que no pueden ver más detalles. Para poder escribir E elevado a la menos C1 como C2. Entonces decimos, bueno, TA menos T va a ser igual a C2 por E a la menos K. Me olvidé la T, menos KT. Ahí va. Bueno, y para despejar la T por último, podríamos pasarla para el otro lado, ¿no? Y decir, bueno, para este lado dejamos la temperatura y pasamos para el otro nuestro valor con la exponencial. Y esto ya es el último paso, así que en vez de escribir C2, vamos a escribir C. Y ahí tenemos nuestra expresión que nos permite encontrar la temperatura a lo largo de un cierto tiempo, ¿no? Esto es temperatura en función del tiempo para un cierto tiempo, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, a la temperatura, bueno, acá tenemos que hablar un poco de función exponencial. La temperatura ambiente se le va a restar, ¿no? Esta exponencial que tenemos acá, ¿no? Entonces imaginémonos que está la temperatura ambiente, tengo una exponencial negativa, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir cuando la C sea positiva es que vamos a tener curvas de este estilo. Vamos a tener curvas exponenciales, una familia de curvas exponenciales,
que van a tener este comportamiento, mientras que cuando la C sea negativa y cambie de signo, nos va a terminar quedando esta otra familia. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que a medida que pasa el tiempo, ¿no? La temperatura de un cierto objeto bajo una temperatura ambiente constante va siguiendo un modelo exponencial, pero decreciente, ¿no? En este caso, donde va tendiendo a esa temperatura, ¿no? La temperatura ambiente que hay, ¿no? De esta manera, por ejemplo, un criminalista puede calcular cuánto tiempo estuvo un cadáver que se encontró en un ambiente, viendo, bueno, la temperatura ambiente fue de tanto, la temperatura de un humano es de tanto. Di clases para criminalística, pues. Para acá ingeniería es un poco más macabro, pero es un ejemplo muy usado en la vida real, ¿no? Quizá el tecito, claro, ¿no? El tecito parece más inútil, porque yo no me interesa tanto la temperatura, ¿es tomable o lo caliento al microondas? De alimentos nosotros. Algunos alimentos. Bueno, pero no sé si nos interesa tanto la temperatura del té igual. Pero sí, sí. Lo podemos pensar ya con el tecito más amigable. La temperatura de un pedazo de carne. Claro, bueno, ahí bueno, lo mismo. Para ser más suave, pero bueno. Obviamente aplicaciones múltiples, ¿no? A todo esto, sí. No entendí esa parte. ¿Puedes volver 3 pasos para atrás? O sea, 1, 2, 3, por acá. no, el anterior. Ah, el anterior. Bueno, nosotros cuando hicimos la integral nos queda menos logaritmo de t a menos t, ¿no? Hasta acá de sustitución que dije allá, ¿entendiste, no? Sí. Bueno, acá lo que vamos a hacer, pasamos el menos para el otro lado, multiplicamos por menos, nos queda menos k por t, menos c1, y después elevamos todo elevado a cada término, porque he elevado al logaritmo, esto se cancela y te queda el argumento. ¿Por qué se cancela? Porque es la inversa. La inversa del logaritmo es la exponencial. Entonces, cuando quieras despejar, como acá, fíjate, nosotros acá que teníamos el logaritmo de y, ¿cómo lo despejamos? Con una exponencial. Si vos tuvieras un logaritmo en base 2 de x, y esto lo querés despejar, tenés que elevar 2 a todo eso, ¿no? Y del otro lado 2 elevado a todo lo que tenga, y esto se simplifica, ¿no? Y te queda x. Y si acá tenés x cuadrado más x, adentro del logaritmo te queda x cuadrado más x. O sea, vos vas a despejar logaritmo con exponenciales. Ahí llegó la... Con el caso del logaritmo natural es porque es el asociado al exponencial. Si es log, que es el de base 10, es elevar 10 elevado a eso. Y si es cualquier otra base 2, es el mismo valor, ¿no? Entonces, si fuera el logaritmo en base pi, vos tendrías que elevar todo al valor de pi. Y eso te simplifica el logaritmo. Very, very important. ¿Quién más me preguntó? Sí. No pasa. Tema de notación. ¿Hace falta ir cambiando T1, T2 y poner C al final o Bueno, para ser más correcto, le vamos cambiando un poco la letra, pero a veces se nos pianta alguna. Por ejemplo, acá, recién que me preguntaba la compañera, me da cuenta que cuando acá teníamos el módulo, fíjense que en realidad, cuando este módulo lo cambiamos, esto nos va a terminar quedando más menos también este C2, pero como más menos C2 lo podemos llamar C, al final termina quedando C, ¿no? Porque este módulo, por si alguien no lo siguió, lo despejamos de esa manera. Este módulo en realidad va a ser más menos al despejarlo, pero bueno, como C es un valor real, que sea positivo o negativo, lo podemos considerar y lo llamamos C3, y en el último paso sí ya lo dejamos como C. Y ahí tengo la formulita. siempre se van a hacer los módulos así, ¿no? Los módulos cuando están asociados a la constante de integración. Podría haber un módulo que esté asociado a la función, no a la constante, y que te modifique de otra manera la expresión. Hay que tener cuidado, ¿no? Pero con la constante sí. Yes. Yo puedo igual expresar la última C como yo quiera, ¿no? O sea, no hace falta que termine como C sola, ¿no? No, podría ser D o algo así. O sea, podría ser o C6, poner. O C6, sí, lo dejas como C6 y ya está. No tiene mucha vuelta. Bien. Y otra cosa, ultimita, para repasar. Supongamos que tenemos que buscar una ecuación diferencial asociada a E. Bueno, creo que este era uno de los que puse en las diapositivas. La idea de buscar una ecuación diferencial asociada a una función, no, acá yo tengo una función,
no es y derivada, tengo esta función y yo quiero buscar una ecuación diferencial que tenga esa solución general, ¿no? Ecuación diferencial donde i es solución general. Bueno, bueno, aporta. No es tan difícil como parece. ¿Qué es lo que vamos a hacer para buscar una solución general, para buscar una ecuación diferencial que tenga eso como solución? Vamos en el paso opuesto. En vez de integrar para desaparecer la derivada, vamos a derivar para obtener las expresiones de la primera, segunda, etcétera, derivada, las que necesitamos, y ver con eso que conseguimos si podemos comparar la primera expresión i con i derivada o con i segunda, etcétera. Vamos a hacer. Buscamos la derivada primera de esta expresión. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Bueno, el primer término es ax por e a la x. Tenemos regla del producto, ¿no? A es constante, ¿no? Vamos a tener primera derivada, que es 1, por segunda sin derivar, ¿no? Pongo el 1 por las dudas, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que es e a la x. Y b a la x la derivamos y me queda lo mismo, ¿no? Pero es una exponencial. Distribuimos la a para ver qué reconocemos acá y nos queda a e a la x más ax e a la x más b e a la x. Ahora de acá podemos sacar alguna relación, pero todavía no nos alcanza para sacarnos de encima la a y la b. Nosotros encontramos esta expresión de acá, ax e a la x más b, por acá, ax más b a la x, ¿no? Entonces yo acá tengo la función y. Pero después sigo teniendo ese otro término a elevado a la e por x. Entonces todavía podríamos reemplazar esta función en este paso y decir que la primera derivada es igual a e a la x más i. Y fíjense que eliminé a b. Ya me saqué encima una de las constantes que había ahí. ¿Podré sacarme encima a? Bueno, vamos a probar con la segunda derivada. A ver si podemos sacar más relación. Entonces, cuando tengamos que buscar una ecuación diferencial asociada a una solución, lo que hay que hacer es derivar. 1, 2, las veces que necesitáramos, mirar las derivadas y buscar una relación entre esas derivadas. Podría ser con la función original o hasta entre las derivadas entre sí. Vamos a derivar entonces nuevamente. A por e a la x me queda a e a la x, ¿no? Queda igualito. Ax por e a la x, lo mismo que recién, ¿no? O sea que va a quedar derivado exactamente igual. A e a la x más ax e a la x más b e a la x. Podríamos juntar a e a la x y demás, pero acá lo que nos interesa, fíjense que tenemos a e a la x, a e a la x, todo esto de acá es la primera derivada. Acá derivé. Hice la de arriba derivada. A e a la x derivada, a e a la x. ¿No? Exponencial te queda igual. A es una constante, derivada de a la x a la x, ¿no? Entonces, este primer término derivado. Este segundo término lo derivamos recién, por eso lo hice más rápido, porque fíjate que acá derivamos ax e a la x, y acá otra vez está ax e a la x. Entonces, volví a copiar, ¿no? La misma derivada, porque ya esta parte final para derivar era la que teníamos antes. O sea que quedó igual. Pero fíjate, a la x derivado, a e a la x. Ax e a la x va a ser a e a la x, ¿no? Primera derivada, x que es 1, por e a la x. Y la más, primera sin derivar, por la segunda derivada. X por e a la x derivada, que es e a la x. Entonces la derivamos, hasta ahí. Volvió la B. La b está, pero la b es una constante. La b no nos la podemos sacar de encima en ningún caso. Sé que ya, como que ya ponías aquí. No, ahora la vamos a resolver y nos vamos a sacar de encima la b. Acá nos habíamos sacado de encima la b y teníamos una expresión, pero todavía dependía de a. Entonces acá lo que queremos ver es si podemos sacar a también. Claro, y volvés a describir y como. Claro. Entonces ahora yo podría escribir de esta segunda, que la segunda derivada es a e a la x más la primera derivada, porque todo esto es lo que tengo acá arriba. Y ahora que tengo estas dos relaciones, ahora sí, vamos a usar esas dos relaciones para eliminar a. Fíjense que podríamos hacer distintas cosas. Esto es un sistemita de ecuaciones, ¿no? Podría restar miembro a miembro, ¿no? Restar lado a lado para que a e a la x menos a e a la x desaparezca. O despejar a e a la x y usar igualación, el método que más les guste. Pero la gracia, no, bueno, vamos a hacer por restas, ¿no? Le restamos
la de abajo y la de arriba, ¿no? Por ejemplo, entonces a la segunda derivada le resto la primera derivada. Y del otro lado hacemos a a la x más y derivada menos a a la x menos y, ¿no? O sea, le restamos a la de abajo y la de arriba. Y ahora que la restamos, ahí sí, se nos cancela a la x y nos queda una ecuación diferencial que depende de las funciones y ya no aparecen las constantes genéricas. Bueno, vamos a acomodar si queremos. Siempre se suele acomodar con la derivada de mayor orden de un lado, si podemos. Entonces la derivada de segundo orden va a ser la de primer orden, ¿no? La pasamos sumando para el otro lado, menos la función. Y acá acabamos de encontrar la ecuación diferencial que tiene a esa otra solución, ahí como solución general. Y sacamos el A del B. Bueno, en la diapositiva hay un par de ejemplos parecidos. Sí. 2 y prima. 2 y prima, sí. Menos sí, menos sí. Me había olvidado acá un y prima, muy atenta. Ya me estaba comiendo un y prima. Bueno, ese sería el otro formato de ejercicio que vimos en la clase pasada. Hasta acá todo correcto, ¿no? Entre todo esto. Bueno, otra cosa aprovecho también para comentar. Para integrales, toda la parte del primer parcial, integrales de superficie, de volúmenes, de flujo, del trabajo, bla, 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 usaba mucho más diapositivas porque es mucho más visual. Acá una vez que entendimos la importancia de las ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar, ¿no?, de manera mucho más práctica, mucho más analítica, por lo cual muchas cosas no las voy a poner en las diapositivas y les voy a mandar algunos archivos de texto. Porque si no en diapositiva van a quedar 20.000 diapositivas, todas llenas de bloques de información, ¿no? Entonces les voy a subir algunos archivos, aparte de las diapositivas, que son para leer. Y bueno, no vamos a estar mostrando seguro tanto las diapositivas en clase, porque vamos a tener mucho trabajo resolutivo. Vamos a ver el siguiente tipo de método con el cual nos vamos a encontrar en el caso de que tratemos de usar variables separables y fallemos, no podamos separar una función de x y una función de y. El siguiente paso va a ser verificar si estamos ante una ecuación diferencial exacta o total exacta. Entonces, vamos a ver qué son las ecuaciones diferenciales totales exactas. Y acá nos va a ir fenómeno porque vamos a tener que usar el método que necesitábamos para lo que no entró en el primer parcial, que era la parte de independencia de trayectoria. Cuando nosotros sabíamos, verificábamos con el rotacional que un campo era conservativo, podíamos resolver esa integral de línea en cualquier recorrido. Y una manera de resolverlo, en vez de hacer y elegir un recorrido determinado, era buscar la función potencia o función potencial, que es la que generaba el campo conservativo. O sea, el campo conservativo era conservativo porque era un campo gradiente. Significaba que iba a ser independiente de la trayectoria cuando mi campo provenía de las derivadas parciales de otros. Entonces, un campo vectorial era conservativo cuando provenía de otra función que vamos a llamar potencial, ¿no? Entonces, había que resolver, que algún ejemplo lo fue en la diapositiva, pero no entró en el parcial, un pequeño sistema de ecuaciones para recuperar esa función que si calculamos las derivadas parciales obteníamos nuestro campo vectorial. Bueno, este tipo de ecuaciones diferenciales van a usar ese método, así que nos va a venir bien. Pero supongamos que cuando separamos los diferenciales, ¿no?, en nuestro método de variables separables, ¿no?, de dt con dt, de dy con dx, los separamos, no podemos separar lo que es de x y de y. Y nos van a quedar una función, digamos, m de x y con el diferencial de x. Y después nos va a quedar del otro lado, ¿no?, una función n, ¿no?, o si la pasamos restando, de x y, podría ser positiva, negativa en realidad, diferencial de y. Y no podemos separar una función con la otra. Ya no vamos a poder usar variables separables porque tenemos cada diferencial asociado ahora a una función que depende de dos variables. Entonces lo que vamos a hacer es reescribirla de la siguiente manera. Vamos a, en realidad, acá le pongo el signo menos para que nos quede la forma original, que va a ser esta, donde vamos a pasar todo al mismo lado, igualarla a 0, ¿no? Entonces vamos a tener este formato de ecuación. Esto no es una ecuación total exacta, ¿no? Tengo que tener la ecuación
de esta manera. Esta ecuación de esta manera va a ser total exacta si cumple con una condición. Entonces, esta ecuación es total exacta, ¿no? De vuelta, ¿no? Acá también esto ya lo abreviaremos. Total exacta. Si pasa lo siguiente. Vamos a calcular la derivada cruzada, es decir, m derivado en y n derivado en x. Si estas son iguales, va a ser total exacta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer cuando no podamos usar variables separables es mandar los dos términos que voy a tener. Fíjense que yo voy a tener un término que depende del diferencial de una variable, un término que depende de la diferencial de la otra variable. En vez de integrar miembro a miembro, porque no voy a poder, los vamos a pasar todos juntos igualar a 0. Me va a quedar una función en dos variables de diferencial de x y una función en dos variables diferencial de y. Puede ser que alguno de estos m y n no tengan las dos variables. Alcanza con que haya una sola de ellas que tenga las dos variables para hacer que no pueda resolverlo por variables separables. Pero en realidad podría ser n de x y podría ser 2. Podría ser el número 2, pero que mi problema sea que no puedo desarmar m. O que m y n las dos sean en simultáneo funciones de dos variables. Podrá pasar cualquiera de las dos cosas. Este método en realidad de ecuaciones totales exactas nos sirve para un tipo de ecuaciones muy particulares. Lo que va a tener más alcance en realidad va a ser que vamos a poder convertir muchas otras ecuaciones diferenciales en totales exactas. Es decir, las vamos a poder reducir para que cumplan con esta condición. Primero vamos a ver cómo resolver algún ejemplito. Ya pocos partes, pero seguimos acá. Supongámosle uno fácil. Bueno, en este ejemplo ya está despejada, ¿no? Podríamos haber tenido que despejarla y llevarla de esta manera, ¿no? Fíjense que si yo esta ecuación, fíjense por este lado, la queremos juntar, podría tranquilamente haber estado 2xy diferencial de x y del otro lado menos x cuadrado menos 1 diferencial de y. Si yo pasaba el diferencial de x dividiendo, me quedaba diferencial de y sobre diferencial de x. Esto lo pasaba dividiendo también. Y al final lo que tendría es esta ecuación diferencial, ¿no? Yo si tengo esto, cuando separo la y derivada en diferencial de y, diferencial de x, paso el diferencial de x para acá, paso esta función con el diferencial de y, armamos esta estructura, pero fíjense que proviene de una estructura idéntica a las que habíamos trabajado recién. Para ahorrar tiempo, acá vamos a mirar los ejemplos de totales exactas, por lo menos los primeros para practicar, ya con la fórmula despejada de la manera que nos sirve, pero podríamos tenerla de esta manera. Y básicamente, cuando la queremos llevar a variables separables, nos vamos a encontrar con esto. Una función que depende de x y de y, una que depende de x, y no tenemos manera, ¿no?, de separarlas. En este caso, particularmente, como elegí un ejemplo muy facilito, este valor de y lo podemos pasar dividiendo y lo podríamos resolver incluso con variables separables. Pero para no meternos en ejemplos más difíciles de una, vamos a suponer que no, que no nos conocemos el método o no nos dimos cuenta que podíamos resolver por variables separables. Vamos a verificar si es total exacto. Entonces, para eso vamos a hacer las derivadas cruzadas. A ver si son iguales. Vamos a hacer esto que vamos a llamar m. Derivado de y. Y esto que va a ser n. Derivado en x. Esta cuestión la hacíamos por el método anterior, volvíamos a lo mismo. Sí, no, vos podías resolverla esta en particular, se hace con variables separables, y esto lo mandás para el otro lado, tenés 1 sobre y,
y mandás el diferencial de x para allá y tenés una función que va a depender solo de x. Se podría, pero sería más fácil. No, sería más fácil con esto. Vamos a hacerlo para aprender. Bueno, importante lo que preguntó recién el compañero, que no sé si todos lo escucharon. Vamos a hacer este ejemplo por el método de total exacta, no porque sea más fácil que por variables separables. Es más fácil por variables separables. Va a ser igual conveniente elegir variables separables siempre que podamos, siempre que al separar las variables tenga dos integrales que sepamos resolver. Y acá en este caso, si lo hubiéramos hecho por variables separables, mandábamos la y para este lado, ¿no? Y nos hubiera quedado 1 sobre y, y 2x sobre x cuadrado menos 1 también es fácil de derivar, ¿no? Entonces podríamos haber hecho por variables separables mucho más fácil. Vamos a hacerlo por el otro método para aprender el otro método y para ahora empezar a aplicarlo a ejemplos mucho más difíciles que ya sí no van a salir por variables separables. Bueno, son iguales, ¿no? Las derivadas parciales, ¿no? Si derivo 2xy en relación a y, me va a quedar 2x. Y si derivamos x cuadrado en relación a x, me queda 2x. Entonces, bueno, primera cosa, verificar si es total exacto. Igualmente es para ver si ya utilizamos la fórmula de una cuando hagamos esto y no sea total exacta, no va a terminar el tema de las ecuaciones diferenciales exactas porque vamos a ver un método para convertir una ecuación diferencial que no es total exacta en una que sí lo es. Entonces, bueno, primera cosa vemos si es. Si ya es, vamos al método de una en cuestión. Ahí es donde marcaste m' de i, o sea, no sería todavía derivada. M' sería agarrar lo que vos estés acá y derivarlo respecto de y. Claro, pero eso que vos marcaste es mi. ¿No? Lo de arriba es m. Esto es m y vamos a calcular m. Claro, claro. Esto de acá es m, ¿no? M y n. Lo que vamos a calcular es m. Claro, Pero sí, es verdad, queda menos pleno. parecería como si estuviese diciendo que es. Vamos a ponerlo con m y con n que queda mal. Vale. Bueno, moraleja, si una ecuación diferencial es total exacta, existe una función xy potencial tal que u de x y igual a c es solución general de la ecuación diferencial. Ahora vamos a ver qué significa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es total exacta, la solución va a ser la función potencial igualada a una cierta constante genérica c. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender a buscar funciones potenciales. Esto es lo que les contaba que para resolver esos casos de integrales de línea que no entraban en el parcial, en el primer parcial, había que hacerlo también. Si existe una función potencial, ¿esto qué significa? Significa que m va a ser igual, ¿no? La primera, el que va con el diferencial de x, a la derivada parcial en x. Es decir que m va a ser, vamos a ponerlo con las letritas correcto, ¿no? M de xy va a ser la función potencial derivado a x. Mientras que n, la que va acompañando con el diferencial de y, va a ser la derivada parcial en y. Volvemos, ¿no? A ver si todos lo entendieron esto, ¿no? U es una función potencial que al calcularle las derivadas parciales, vamos a tener la función compuesta por m, que va a ser la derivada parcial en x, y por n, que va a ser la derivada parcial en y. ¿No? Entonces, si m y n fueran los dos componentes de un campo vectorial, estaríamos hablando de que es un campo vectorial conservativo. Y por eso es un campo gradientes que proviene de una función potencial. Acá se vinculan un poco los contenidos que vimos la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, sabiendo que m y n provienen de otra función derivada, nosotros ahora podemos usar los valores de m y n que tenemos para despejar esta relación. Entonces vamos a partir del primero. ¿No? Bueno, esto, porque le hacemos la nubecita, que es muy importante.
nubecita significa importante. Entonces, bueno, vamos a igualar lo que sabemos. Sabemos que m, es decir, 2xy, ¿Esto es siempre así, como es general? si es total exacta, La nubecita. la nubecita, sí, suelo poner nubecita No, para no, la fórmula. Te pregunto lo de adentro de la nubecita, si es Sí, como para algo- toda total exacta, sí. Perfecto. Lo que vamos a hacer más adelante, ya les spoileo, es que a veces m y n no van a cumplir con el criterio de que sus derivadas cruzadas son iguales, pero quizá exista una expresión equivalente que sí lo sea. Entonces vamos a multiplicar a m y a n por una función f que haga que f por m y f por n me termine quedando una ecuación diferencial que sí es total exacta, y ahí vamos a poder resolverla con este mismo método. Pero primero tenemos que tener bien canchero resolver la que es total exacta de una, ¿no? Entonces, bueno, m va a ser la derivada parcial en x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, como sabemos que m es la derivada parcial en x, podríamos haber arrancado por m o por n. En general, el nivel de dificultad es más o menos similar. Si hay alguna que es mucho más complicada, podemos arrancar con la otra. Pero vamos a usar las dos de una u otra manera. O sea que no... Yo les aconsejaría que siempre empiecen por m y después usen n más adelante, que total, no es que vamos a usar una y la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo sé que la derivada parcial en x me da esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a... bueno, esto era con el diferencial de x, ¿no? Que también me falta. Vamos ahora a... este es de x y de x. Ese es un ejemplo, ¿no? ¿O siempre? Este es ahora volvemos al ejemplo de acá. Ah, perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si yo tengo la derivada parcial en x, ¿cómo puedo obtener la función original? Integrando en x, claro. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar miembro a miembro, cosa que va a aparecer mucho en la ecuación de diferencial. Entonces, ¿qué vamos a tener? La integral de la derivada parcial va a ser nuestra función potencial. Y fíjense que parecería que ya lo resolvimos prácticamente porque estamos obteniendo igual integrar la derivada parcial en x, que es lo que necesitamos. Pero no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros integremos en x una función que depende de dos variables, ¿qué es lo que pasa? Bueno, resolvemos la integral, ¿no? Relación a x, que esto va a ser 2x cuadrado sobre 2. 2 dividido 2 se simplifica. Me va a quedar x cuadrado por y. ¿Y acá qué sería? ¿Más qué? Más c. ¿Y c qué va a ser? ¿Un número real? Una función. Porque ahora estamos en una integral indefinida con dos variables. Cuando teníamos integrales indefinidas, donde aparecía más de una variable, ¿qué es lo que ocurría? Que el c se hacía mucho más complicado. Porque yo podría tener que u originalmente, ¿no? U era, imagínense, x cuadrado y más el seno de y sobre y a la 70. Entonces, cuando yo esto iba a ser la derivada parcial en x, me iba a quedar x cuadrado por y derivado en x, 2xy. Pero todo esto, seno de y sobre y a la 70, era constante, iba a ser 0, iba a desaparecer. Entonces, en realidad acá, me va a faltar una función en la variable que me falta, una función en y. Entonces ahora me acerco a resolver mi problema, pero me falta encontrar esa otra solución. Hay dos maneras de hacer esto. Puedo repetir el mismo proceso con la otra derivada y comparar. La otra derivada me va a dejar una constante en x, una función en x. Puedo ver si entre las dos ecuaciones que se me forman ya puedo deducir cuáles son esas funciones. O lo más fácil, que es el método que yo aconsejo utilizar, como ya sabemos cuál es la derivada parcial en y, que es n, lo que vamos a hacer ahora es aún volver a derivarlo. Este método va así: integramos, derivamos, integramos, derivamos, vamos y venimos. ¿Por qué? Porque cuando integramos obtenemos la función potencial, pero ahora tengo una constante que es una función que desconozco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora, lo pongo en otro paso, a derivar en relación a la otra variable. Una pregunta. Por supuesto. ¿Por qué en este caso son las funciones? Eso ya no sé si lo aprendí alguna vez o no. Cuando nosotros tenemos integrales indefinidas, ¿Y cómo se dice? porque no tenemos extremos de integración arriba y abajo. Ok. Cuando tenemos una integral que no tiene extremos de integración, se nos agrega la letra C de coeficientes cuando hay una sola variable. Cuando integramos en una variable. El método de variables separables, hay dos variables, pero cada una está en su lado. Entonces, cuando lo integramos, tenemos integrales en una variable, integrales en una variable.
Entonces eso te hace aparecer una constante real. Cuando vos en la misma integral estás integrando en una variable, pero estás incluyendo dos variables en cada lado, que es lo que pasa acá, ¿no? La x y la y. O sea, vos acá estás integrando en x, pero también está la variable y en la misma integral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo que sea dependiente de y, de la función original u, cuando derives en x, va a desaparecer. Entonces, acá podría haber sido, como decía recién, x cuadrado y más y. Vos esto lo derivás en x y te queda 2xy más 0. Entonces desaparece, te queda 2xy. Pero esto en vez de y podría ser y al cuadrado sobre 3, por la raíz de y, coseno de y. Si solo depende de y, vos podrías tener toda una función que dependa de y, de varios términos incluso, que iba a ser constante y iba a desaparecer. Entonces acá el ejercicio se convierte en este punto en la búsqueda de esa parte que te falta, esa función en y que desapareció. Pero la vamos a poder obtener relativamente fácil porque justamente nosotros tenemos otro dato, que es que n es la derivada parcial en y. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar esa función potencial u y la vamos a derivar en y. Entonces, partimos de la derivada parcial en x, la integramos para llegar a la función potencia. Y ahora la función potencia la derivamos, pero en la otra variable. Podríamos haber hecho lo mismo, pero al revés. Arrancar en la derivada parcial en y, integrar en y, obtener la función potencia y ahí volver a derivar en x. ¿Se entiende cómo va el proceso? Tenemos que integrar, derivar, integrar. Cuando hacemos la derivada en y, ¿qué ocurre? Que nos queda la derivada en y, que la conocemos, que es n, que en este caso vale x cuadrado menos 1. Entonces nosotros sabemos que esto de acá es igual a n y es x cuadrado menos 1. Entonces cuando derivemos de este lado en función de y, vamos a tener una ecuación donde vamos a poder despejar el valor de y. Con cuidado, ¿no? Cuando hagamos la derivada en y, ¿qué nos va a quedar? X cuadrado derivado en y, nos queda x cuadrado. Y después c derivado en y, nos va a quedar c derivado en y. Y esto tiene que ser igual a x cuadrado menos 1, que es n. ¿Bien? La función potencia con su función desconocida. La derivamos respecto de y, tenemos la derivada parcial en y. ¿Qué es la derivada parcial en y? N, que es x cuadrado menos 1. Y del otro lado, cuando derivamos en y, x cuadrado por y derivado y, x cuadrado, y una función c de y derivado en y, bueno, la derivada de esa función. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando lo igualamos, el x al cuadrado, por ejemplo, que aparece en los dos lados, se cancela, y tenemos que la derivada de y es menos 1. Y ahora ya podemos sacar la función que nos faltaba. ¿Cómo? Y otra vez, ¿no? Como le digo, este proceso es integrar, derivar, integrar, derivar. Si yo tengo que la derivada de la función es menos 1, ¿cuál es la función? Menos y. Y vamos justamente a integrar en relación a y, y ahí lo tenemos. La integral de la derivada es la función original, y ahora sí, la integral de menos 1 va a ser menos y, y ahora que ya la integral sí tiene una sola variable, ahora nos va a aparecer el c, pero en este caso un valor c real, ¿no? Este c siendo un número real, no siendo una función. ¿Qué hicimos con esto? Encontrar el pedacito que nos faltaba. Fíjense que nosotros con la primera integral casi resolvemos nuestro ejercicio. Porque nosotros tenemos que tener la función potencia y vamos a tener la función potencia menos la parte que depende únicamente de una variable. Esto puede valer 0, porque puede ser que una función no tenga una parte que dependa solo de una de las variables. Pero tenemos que hacer el desarrollo igual para confirmarlo, que valga 0 si así lo es. Acá valía menos y, pero podría haber sido y cuadrado, podría ser el logaritmo de y, podría ser el coseno de y, o podría ser 2, o podría ser 0. Pero ese valor lo tenemos que obtener despejando. Sí. ¿Por qué hiciste la integral? Porque vos tenés la derivada de la función y respecto de y. Entonces, para hacerla despejarla y obtener la función original, la inversa de la derivada es la integral. Entonces, integras la derivada y tenés la función original. El otro lado también. Claro, porque hay que hacer el mismo paso a ambos lados. Entonces, integrás miembro a miembro, entonces el menos 1, ahí te termina quedando menos y. Y como estamos resolviendo la derivada en y, estamos integrando el y también, ¿no? Que no pongan acá x. No tendría sentido, ¿no? Porque decimos c de y es igual a menos x.
nos tiene que quedar la función solo dependiendo de la otra variable. Si arrancamos al revés, nos va a quedar al final una función que solo tiene que depender de x. Si yo arranco del otro lado, ¿cómo sería? Podríamos haber dicho, fíjense, la derivada de ni es igual a n, ¿no? Entonces la derivada de ni era x cuadrado menos 1. Como esta es la derivada de ni, integramos respecto de y, a ambos lados, me queda la función potencia, y del otro lado, cuando esto lo integremos en relación a y, ¿qué me va a quedar? X cuadrado por y menos y más una función que depende de x. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener la función de x? Derivar en x. Entonces, derivamos en x, tenemos la derivada parcial en la otra variable, derivamos en x, nos va a quedar 2xy, menos y derivado en x desaparece, c de x va a ser c derivado de x, y como esto lo conocíamos, y era justamente m, que es 2xy, igualamos esto a 2xy, y de esta manera, fíjense que nos quedaría que la derivada de x es igual a 0. Esto es porque no había una función que dependiera solo de x, ¿no? Obviamente la integral de 0 es 0, porque fíjense que nuestra función potencia, ¿qué va a ser? X cuadrado por y más, bueno, más, menos y. Entonces no había una función que dependía solo de x. Si arrancábamos en el otro camino, obteníamos x cuadrado por y menos y, que fíjense que lo que acabamos de obtener, x cuadrado por y menos y, pero nos quedaba el caso que les dije recién. La función que depende de x valía 0, no existía, pero tenemos que evaluarlo para estar seguros. ¿Entendés? Acá lo hicimos de las dos maneras por practicarlo, pero solo haciéndolo de esta manera, ¿no? Esta sería opción B. Pero nosotros haciéndolo de esta manera, la opción A, una vez que obtuvimos C, ya está. Podemos escribir la fórmula de ecuación de la ecuación diferencial, que es u, que era entonces x cuadrado por y menos y, todo es, bueno, más c, pero todo lo igualamos a c para que quede más prolijito. Entonces, de esta manera queda la solución. Entonces, este método consiste en armar la función potencial que genera estas derivadas parciales, que comprobamos que son derivadas parciales y se generan de una función potencial porque cumplen con el criterio de las derivadas cruzadas. Si no cumple con el criterio de las derivadas cruzadas, habrá que pasar al método que sigue, que es reducir una función a total exacta. Pero antes vamos a practicar un par de ejercicios de estos para que intenten hacer ustedes. Yes. Ahora, perdí de nuevo con el tema de por qué le queda una función C, bueno, función de X. En el caso B me decís, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué le queda función? O sea, en este caso arrancamos al revés. Arrancamos con la derivada parcial en y. sí. Entonces, como es la derivada parcial en y, vos vas a integrar en y para obtener la función original. Como integras en y, vas a tener que todo lo que dependía íntegramente de x en la derivada original desaparece. O sea, la derivada de y de x cuadrado es 0. Pero la derivada de y del seno de x es 0. Y así con cualquier cosa. Entonces, cuando vos haces este paso de la integral, todo lo que, como es en y, todo lo que dependía estrictamente de x desaparece y por eso tenés que agregar esa constante en x, que en este caso era 0. No había una función que dependía solo de x. Pero no, yo lo que digo es, ¿por qué? Hay casos donde no se hace, o si todo lo deriva, o sea, todo En el otro caso pasó. Fíjate que había una parte de la respuesta que dependía solo de y, que es menos y. Podría haber soluciones que tengan los dos, que fuera x cuadrado por y menos y más x. Y que de cualquiera de los dos lados vas a tener una función que depende de la otra variable. O en vez de x cuadrado y menos y, que la solución fuera x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, una función que depende de x y una función que depende de y. Entonces, en esos casos, de un lado o del otro, vas a tener que despejar esta función que te falta. Igualmente, aunque fuera 0, tenés que hacer este método de todas maneras para comprobarlo. Porque podría no pasar. Bueno, vamos a practicar con algunos de este estilo. Así los intentan hacer y se pelean un poco con las totales exactas. Vamos por ahí. Es la derivada. La derivada de L. Vamos a empezar con una más fácil. Gracias. Sí.
Bueno, no busquen para hacerlas, porque alguna de las más fáciles quizás se pueda hacer por variables separables, ni lo intenten. Busquen por este método, por favor, ¿no? Claro. Tenía más liga para quedar sin material. 20%. Hay que ver más tres. Ponen 4. A ver, análisis 3. El aula 300 de no tercer expansión. ¿Qué crees? 3 por todos lados. Hay que evitar los 3. Sí, sí, sí. R cuadrado. Bueno, primera cosa que hay que hacer, a pesar de que si se las estoy dando como ejemplos deberían ser totales exactas, verificar que las derivadas cruzadas sean iguales. Una vez que lo hacemos, repetimos el proceso, ¿no? Bueno, háganlo para ver que todos estemos de acuerdo y que sus derivadas cruzadas sean verdaderas. Arrancamos con una de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, con m y la igualamos a la derivada en x, o con n y la igualamos a la derivada parcial en y, y comenzamos este método, ¿no? Que vamos integrando, derivando, integrando y derivando hasta conseguir nuestras incógnitas. En la primera integral sale el problema resuelto con este hueco que va a ser la función en la variable que me faltaba en la integral, y después, derivando e integrando otra vez, ahí podemos despejar y encontrar ese valor de la función. Si arrancan con m, van a despejarlo con la función en y, y si arrancan con n, como en este caso, van a terminar despejando la función en x, ¿no? Así que bueno, vayan preguntándome. El más fácil es el 1, después el 2 y el 3. Tampoco son tanto más difíciles, pero... Dice 6x. Dice 6x. Y esto es a la i, importante acá también. Que ser muy cuidadosa cuando las copiamos, porque aparte de las ecuaciones diferenciales, le ponemos un signito, un numerito y ya capaz que no se pueden resolver. Yes. O sea, me queda igual a C, y lo reemplazo arriba en la, tipo, el reemplazo menos I más C en la fórmula, pero eso está igualado a U de XY, y abajo está la C. Acá estaría igual, o sea, pasa que esto, una cosa es la función potencial U y la otra es la solución de la ecuación diferencial. U, si vos escribís U sería así. U sería U de X es X cuadrado, I menos I más C. Esto sería la función potencial. Pero la solución de la ecuación diferencial sería la función potencial igual a una constante. Y de vuelta, C y C, ¿no? Acá en realidad, este C1 no es este mismo C, sería C1 con el otro C de vuelta renombrado, ¿no? Interesante lo que preguntaba la compañera, por si a alguien más le quedó la duda. Una cosa es la función potencial, que sería U de XY, X cuadrado por I menos I más C. Y otra cosa parecida, pero otra cosa es la solución de la ecuación diferencial, que sería la función potencial igualada a una constante C, no igualada a U, ¿no? Acá lo reemplazamos por lo que obtuvimos. Y nos termina quedando esta solución de acá. Donde también podríamos haber tenido un problema de valor inicial cualquiera, ¿no? Buscar un C. Vamos, en estos casos, a hacerlo también. Le dejo problema de valor inicial para los tres porque piensen que una total exacta, como la terminamos despejando en función a C, que es nuestra
constante, es muy sencillo buscar un C en particular. Hay que reemplazar los valores de X y de Y, o de R y T, o de las variables que fueran, en la expresión y sacar qué valor de C habría. Ahora, cuando se escucha todo general y hago una función de entonces, yo entiendo que si vos derivás esto en Esto, no, la deriva ya es el resultado. claro, Vos pensalo acá abajo. Esto mismo abajo va a ser inversa, derivada. X cuadrado por Y derivado te queda 2x No. y 6 derivado. M de X y de X. Y que te tapa. Esta función, ¿no? ¿Cuál es la función original? Va a ser 0 porque es una derivada, la misma. Cuando vos integrás, es como el número real. Entonces el número real es como si acá el integral, una variable, y son variables iguales, no está integrando. Va a desaparecer el claro, pero si yo acá pongo un solo Si no las separan las dos, no podés confirmar si también en realidad dentro de no, porque al final se le aparece que puede integrar en este caso por ejemplo los las dos piezas en el más el logaritmo de y más M, pero vamos a integrar dentro de aparecer una constante adicional. Si lo hacía hasta el revés, porque hasta sobre te va a quedar sería no sé qué, nada, yo te contaba si fuera el primer integral que no es separable, bueno, no importa, va a estar más fácil que así que la y aparte de la no va a ser exacta, van a tener posibles, va a ser un poco claro, igual a más fácil dos funciones que provienen de un campo potencial, ¿no? Que son derivadas parciales, no, pero es algo medio así, porque eso interés de campos conservativos que era menos particular, queda tipo otro campo lo valioso de este procedimiento es aprender a hacerlo bien porque podemos convertir otras ecuaciones diferenciales con otro método en una diferencia. acá hasta que llegamos Más largo, pero todo nuestro el problema de la red que resuelva en un entero de transformación general, reemplazas en ese punto para sacar un valor de C y una solución para primero te resuelve la solución general y con esto sacar para una solución sacarte por ejemplo, el ejemplo que yo les digo, le hemos dicho cuando la X vale 0 y la Y vale 1. Vamos a hacer 0 al cuadrado menos 0 menos 1 menos 1. C vale 1 en particular es X cuadrado menos 1. O sea, encontrar un valor de C. Esto es un problema de inicial que lo que hacen es que puedas buscar un valor de C. Esto va a ser una función particular. En vez de una familia de funciones, va a ser una función específica. Pero esto viene después. Esto es a las claro. Primero, una que es la general, por abajo, ahí vas a reemplazar la X por menos 1 y la Y por 0, y después haces ¿qué haces? Entonces va a ser 2X más una función
Bueno, la derivada de x me va a quedar x O se de más la toca arriba, ¿no? Pero apareció así que tenías en cuenta. Y esto lo igualas a lo que estoy con ustedes, que es x más la x y x, que la función que posamos en no sé, o sea, y acá, con esto que obtuviste, puedes armar la fórmula general y después buscas el C, pero escribí la fórmula general que sería. Pasa que toda la fórmula general es un poco. La fórmula general es y más 2x más q sobre 3. Y entonces acá lo te dejan reemplazar cuando i vale 0, esto desaparece, entonces queda 2x menos 4. No, no parecía nada. Derivando esto en función de y. No, porque acá está reemplazando el menos 4, la i, menos 4, la e. Sí, La forma general es pasa que acá justo en otra cosa justo que faltaba importante arriba, vamos a sacar x igual a 12, sino que la reemplazas por tu y se va a escribir y de que a ver, el derivo era x igual a 2 de la estructura la derivada de C. Los problemas de valor inicial que aparecen a la derecha, fíjense que es para cuando ya tenemos la solución general. Primero hay que buscar la general y recién ahí vamos al problema de valor inicial. Bueno, acá digo, las dos te quedan. La derivada de no, sabes que te las dos no directamente. Y del otro lado, la derivada. Ah, sí. Reemplazar por los valores que es cuando la x vale menos 4, la y vale 0. Y de esa manera vas a despejar el valor de 0. Sí, sí, Ahora No, se va dependiendo de claro, se pone la salida, termina apretando ese término, menos x es cuando buscamos la básica en potenciales y f más 2x más la función c, ¿no? La otra buscar la función y al cubo sobre y que le faltó el término 2x, ¿sabes? Hasta acá está todo. Vos derivás x y x. Y x más c derivada de eso va a ser igual a otra expresión que es x más y cuadrado. Entonces la x con la x simplifican y te queda que la derivada de y al cuadrado, cuando lo integras te sale x sobre 3, pero ahí tiene que pasar x sobre 3 son x sobre 6. Ahí va. Pero después ya lo reemplazaste y está bien la idea. Antes de algo le dan bien. Ah, no, el 25 de mayo no lo hicieron el pasado. Es medio raro. Sí, me despido muy a principio de año. ¿No? Hay un par de cositas, pero le pregunto, una pena. Yo justo trabajo el sábado, así que hay algo de después le saqué. Pero es que mal, que vaya el feriado. Y viste, paz. Un par de. Bien, a ver, vos estás. Bueno, vos primero le
peso de X. Entonces vos para recuperar esto de acá que tenés X cuadrado y pensás que si esto lo derivaste es que volverá al mismo diámetro. Entonces si vos derivás X cuadrado sobre Y, te queda 2X. Si lo derivás en X. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés cualquier función que dependa de Y, derivada en X, no es constante. Entonces va a ser 0. Si eso fuera más Y. Si vos lo derivás en X, va a quedar 2X, 0. Claro, sí, esta de Y cuadrado, va a ser el coseno de Y, solo depende de Y. Entonces, cuando la derivas en X, desaparece. Por eso es que cuando vos integras acá en X, ya aparece una constante que es la constante funcional. A partir de la nosotros vimos este era el resultado para pero como sabes que no hay una constante de integral de X, entonces no una integral en Y. Cualquier cosa de X va a desaparecer. Entonces para recuperarlo hay que hacer que vamos a derivar esta función desconocida. La derivada y la otra derivada parcial. Y le digo que te saludaste esa parte. ¿Qué la habíamos puesto? En el laboratorio. Tenemos el video de ayer, tipo ahí en el ayer súper para cualquier valor para sacar exacto. Lo reemplazás por el C. O sea, el primero sería y ahora es el efecto de I. Tengo que No, fíjate que está. chocolate de 50. Lo que va a pasar es que la una variable ¿salió el 1 por acá? Pero ahí estoy todo tratando. Igual No, pregunta por si Y con la parte la del problema valor inicial, sí. Eso es para cuando ya tenés la fórmula general. Reemplazas y ya está, buscas el valor de 0. O sea, por ejemplo, acá te hubiera dicho eso para la que I de 2 es igual a 3, o si hubieras reemplazado X de I 2 de 3, sacás un valor de 0 que sigue. O sea, es solamente. Ahí va.
Ahora los manos van a ver. Ahí está. Casi igual. El término de la derecha de un prima X, que lo tengo que integrar y de donde que tenés la función con lo de abajo arriba, sí. La prima de Claro, pero te quieres desviar por X. No, para el otro lado. Ambos los tres. Sacar el cambio de los Es evaluar unos 4 y 0 para sí, pero no lo puso porque ahora igual bueno, o sea, ya ves que es siempre lee parcial en función de X. Para sacar peligro, sabes que lo tenés. Está mal. no, abajo puse la función cuadrada. La escribí abajo para justamente mostrar que son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar de la función potencial, que también la necesitamos para y otra cosa es hablar de la no, vamos a hacer ¿corregimos el 1, les parece? Bueno. Bueno, si hacemos las derivadas cruzadas, nos queda la primera expresión derivado y que queda 1 y la segunda derivado x que queda 1. En ambos casos, o sea que son iguales, es total exacta. Entonces, como es total exacta, podemos seguir con este método. Como es total exacta, m y n se originan de las derivadas parciales de otra función, que esto es esta condición de las derivadas cruzadas, que tiene que ver con el teorema de Schwartz, que habrán visto en análisis 2. Es una condición que me garantiza, ¿no?, que puedo obtener y más 2 y x más y cuadrado como las derivadas parciales de este u. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar u. Entonces yo sé que y más 2 es igual a la derivada de x de esta función potencial, y también sé que x más y cuadrado es la derivada parcial en y. Entonces vamos a partir de una de ellas, que como digo, en realidad como va a dar lo mismo, porque vamos a terminar usando las dos, mejor trabajar de la misma manera siempre, ¿no? Arrancamos con la primera, para conseguir u integramos en x, ¿no? Entonces integramos miembro a miembro en relación a x. Mucho cuidado acá, que al integrar en x nos va a quedar y x, ¿no? Y más 2 integrado en x. Y integrado en x y x. 2 integrado en x, 2x. Y acá, como estamos integrando en x, cualquier función que dependiera de y no la vamos a poder recuperar. Por eso es que la constante decimos que no es un valor real, sino una función que depende de y. Pero fíjense que yo ahora tendría que esta expresión derivarla y obtener la original. Entonces, si yo la derivo en x, ¿no?, me va a quedar y más 2. Ahora, si c de y es una función de y cualquiera, al derivarla en x va a ser 0 y también me va a dar y más 2. Por eso es que acá podemos c de y. Podría ser el seno de y, el logaritmo de y, o 0, como pasa muchas veces, pero tenemos que verificar que valga 0. Porque cuando integramos en una sola variable, la otra desconocemos lo que ocurrió. Del otro lado, al integrar la derivada, obtenemos la función que buscamos, que es la función potencial. Pero nos falta este c, este incógnita. Entonces ahora, para conseguir la incógnita, vamos a derivar en la otra variable, ya que tenemos esa información. Derivamos en y a ambos lados. Entonces, vamos a derivar ahora en y. Nos va a quedar la derivada parcial en y.
de la función potencial, derivamos en y, y por x derivado me queda x, 2x derivado me queda 0, y una función en y derivada en y me va a quedar su derivada, básicamente, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que como conocemos justamente la derivada parcial en y, que es x más y cuadrado, podemos igualarlo a x más y cuadrado y comparar las dos expresiones. Lo que va a pasar acá, si son totales exactas, es que la parte que dependía de la otra variable en esta igualación desaparece. Fíjense como nos pasó en el ejemplo que hicimos recién. X con X se van. En este caso nos había quedado X cuadrado con X cuadrado. Y el que llegó ya al ejercicio 2 habrá visto que pasa lo mismo. Entonces, la parte que depende de la otra variable se va a cancelar cuando vamos a esta igualación y nos va a terminar quedando algo que depende de y. La derivada en realidad, ¿no? Que es y cuadrado. Entonces ahora obtuvimos que cuál es la derivada de esa función que me faltaba. Y para conseguir la función original, integraremos nuevamente. Entonces al integrar ahora, en relación a esa variable y, obtenemos la función y, que es lo que nos faltaba. Y en este caso me va a quedar y al cubo sobre 3, más un C1, ¿no? Más un valor. Y ahora vamos a la expresión que habíamos obtenido acá, originalmente, que nos faltaba solo esa función, y ya tenemos la potencia, la función potencial, que va a ser ix más 2x más 6, ¿y qué era 6? Y cubo sobre 3 más C1. Esta es la función potencial. ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? Bueno, la función potencial igualada a una constante C, que acá lo hago por esta única vez, el C1 y el C2, y después ya lo vamos a hacer en general. Se va a terminar juntando el C1 de nuestra resolución de la función potencial con el C2 al que igualamos la ecuación de todas maneras, y lo llamaremos C, ¿no? Y x más 2x más y cubo sobre 3 más C1, pasamos los C, C2 menos C1 lo llamamos C, y acá tenemos nuestra solución general para la ecuación diferencial. Es esta de acá. Una vez que obtuvimos la solución general, vamos a buscar una solución particular para el problema de valor inicial planteado. En este caso, que cuando la x vale menos 4, la y vale 0. Y las totales exactas, como están igualadas a C, son las más fáciles de buscar los problemas de valor inicial, porque ya tengo la C despejada y tengo todo por calcular. Reemplazo a la x y la y por los números que me dan y listo. Entonces, ¿qué voy a tener? Que C va a ser igual a y, que es 0 por menos 4, más 2 por menos 4, más y, que valía 0, al cubo sobre 3. 0 por menos 4 y 0 al cubo me dan 0. Menos 4 por 2 me queda menos 8. Y ahora que obtuvimos C, tenemos una solución particular. ¿Qué quiere decir? Que ix más 2x más y cubo sobre 3 es igual a menos 8. Y esto va a ser una solución particular. Y en este caso, como es incómodo querer separar la x con la y, lo dejamos en su forma implícita, ¿no? Que sería esta de aquí. ¿Bien? Ahí va quedando más claro cómo es el método. Bien. Fíjense el 2, cuidado, que cuando hace la primera derivada en y, les va a quedar a la y. Y si hacen la segunda derivada en x, x derivado es 1, 1 por e a la y, o sea que son iguales entre sí, obviamente, ¿no? Si no, hubiera sido medio trampo, no hubiéramos podido hacer el ejercicio, y vamos a poder volver a hacer todo lo mismo, tanto para el 2 como para el 3. Estos casos son un poco específicos en realidad, porque que se cumpla que las derivadas cruzadas sean iguales es muy particular. Está muy buscado, ¿no? Que agarro la primera expresión, la derivo en y, agarro la segunda expresión, la derivo en x, y justo me da lo mismo. En realidad es muy específico. Pero lo interesante de este método es que vamos a poder convertir muchísimas ecuaciones diferenciales ya que no son totales exactas en ecuaciones diferenciales totales exactas. Así como a veces buscamos fracciones equivalentes para resolver ciertos problemas y multiplicamos por un número
para buscar una expresión equivalente que sí pudiéramos resolver, como una suma de fracciones, por decir una cosa. Acá va a pasar algo igual, pero con funciones. Va a haber alguna función que quizá dependa de x, o alguna función que quizá dependa exclusivamente de y, o alguna función que dependa de las dos variables, tal que al multiplicarla por el primer diferencial de x, por el segundo diferencial de y, obviamente por 0, pero cualquier función por 0 va a dar 0, me termina quedando f de x o f de y o f de xy por esto, f de x o f de y o f de xy por esto, y cuando hagamos ahí sí la evaluación va a ser total exacta. Y para hacer esto vamos a utilizar un método que se llama factor integrante, donde encontraremos una fórmula que nos permite básicamente encontrar esa función desconocida que me puede convertir una no total exacta en una que sí lo es. Y como todo en ecuaciones diferenciales, no va a ser un método que nos sirva para todos los casos. Va a servir para algunos casos. Habrá muchos ejemplos que los puedo escribir de esta manera. Algo diferencial de x, algo diferencial de y igual a 0, e igual no poder encontrar un factor integrante para que se cumpla esta ley de las derivadas cruzadas. Veremos ejemplos en clase que sí podemos hacerlo, pero saber que este es un campo complejo, el de las ecuaciones diferenciales. Habrá casos en los que no podremos con ningún factor integrante resolver una ecuación de esta forma y tendremos que ir a otro método, ¿no? Y ahí ya iremos viendo más adelante. Bueno, si les parece, hacemos el recreo y en media horita continuamos y vemos algunos ejemplos de totales exactas. El 2 y el 3 se los dejo para que los terminen después en el hogar, y si no les sale, la clase que viene me los preguntan, o por Teams. Si quieren, recuerden que me pueden preguntar cosas. A tanto responden. Vamos a usar la grabación. Voy a olvidar. Está recambiado.